Hay dos cosas que han estado descontroladas en la industria tecnológica, dos cosas que amenazan a la mayoría de las empresas y son la compensación en acciones y el número de contrataciones que empresas tecnológicas han estado haciendo los últimos años. Prácticamente, la regla que tienen o que parecen tener es contrata lo más posible, la mejor calidad de talento, para que la competencia no lo tenga, ni siquiera para desarrollar proyectos específicos o para construir algo en específico, sino para tener más talento que la competencia no puede tener. Y eso lo vemos en números como las contrataciones que ha estado haciendo Meta, la empresa Facebook, una de las empresas que tengo en mi portafolio, y es que lo que ellos han estado haciendo fue en 2020 y 2021 contratar aproximadamente 27,000 empleados. Y en 2022, en los últimos 9 meses, contrataron a 15,344 empleados. Tienen actualmente 89,000 empleados aproximadamente. Pensar que de esos 89,000, 15,000 vinieron los últimos 9 meses, cuando la empresa ya anunciaba que estábamos en un entorno macroeconómico bastante complicado. Si contrataste 15,000 personas en 9 meses, teniendo un entorno macroeconómico bastante complicado, ¿qué hubieras hecho si estuviéramos en un mercado saludable? Y llega Elon Musk. Sí, llega Elon Musk a cambiar el paradigma o a simplemente retar las ideas de muchas de las empresas tecnológicas, porque ahora que es dueño de Twitter, sí, sabemos que hubo muchísimo drama, no solamente cuando anunció que le iba a adquirir o por el juicio, sino que ahora que la acaba de adquirir, lo que está haciendo moralmente no parece algo correcto o algo que vaya a aportar. Pero para la industria tecnológica parece ser la presión que muchas empresas necesitan para poder comenzar a actuar como si fueran empresas que buscan rentabilidad por encima de solamente crecimiento. Y es que Elon Musk acaba de despedir, recordemos, aproximadamente al 50% de los empleados de Twitter, una empresa que él planea mejorar. ¿Cómo planea mejorar esta empresa con solamente el 50% de los empleados? ¿Cómo es que empieza a hablar o comienza a hablar de muchos proyectos que va a comenzar a lanzar para las plataformas de Twitter si tiene a la mitad del plantel? Esto nos quiere decir que probablemente muchas otras empresas como Meta, Google, Amazon, Apple no, porque Apple sí es mucho más eficiente y tiene mucho menos empleados en los proyectos importantes. Por ejemplo, si mal no recuerdo, tiene únicamente a 2 personas en el equipo para hablar con los inversionistas. Entonces, Apple sí es una empresa que ha sido mucho más responsable con el gasto y contrataciones en muchos segmentos. No estoy seguro que en todos, pero Meta, pero Google, Amazon han contratado sin medida. Y de hecho, justo después de que se anuncian los despidos de Twitter por parte de Elon Musk, sale un reporte de Wall Street de que Meta comenzará esta semana a despedir personas. Sea cierto o no sea cierto, es un reporte de Wall Street que estamos por ver si se comprueba esta semana, si Meta llega a anunciar despidos. Que en el reporte trimestral dijeron que no planeaban despedir gente, al menos eso no estaba planeado en estos momentos. Lo que sí planeaban era no contratar a nadie más y terminar el siguiente año con la misma cantidad de personas o con un poco menos de las personas actuales. Entonces daba mucho de qué pensar, pero es increíble que Twitter haya despedido al 50% del plantel. Y Elon Musk plantea varias cosas bastante interesantes. Por ejemplo, planea empezar a cobrar una mensualidad de $8 para las personas que quieren estar en la plataforma, cosa que se ha estado criticando mucho porque él ha comunicado y ha planteado que su objetivo es la libertad de expresión, cosa que se ha criticado porque cuestionan cómo es que la libertad de expresión puede costar $8 y la defensa, lógicamente, es que Twitter va a poder seguir siendo gratis y va a seguir siendo gratis, nada más que si quieres, por ejemplo, tener una verificación, tener la palomita azul, vas a tener que pagar $8 mensuales, o si quieres tener herramientas extras, vas a tener que pagar $8 mensuales, lo cual podríamos decir es algo entendible cuando consideramos que los despidos que está haciendo Elon Musk los justifica en base a que Twitter está perdiendo $4 millones diarios. Sí, recordemos que estas empresas están enfocadas en el crecimiento, no en el flujo de efectivo o no en la rentabilidad, están enfocadas en crecimiento de ingresos probablemente o de usuarios para algunos de los casos. En estos momentos, Amazon y Meta, así como Twitter, han estado actuando de manera bastante irresponsable para sus flujos de efectivo, para la generación de valor de los accionistas, pero han estado actuando de manera responsable en base a la visión de los directivos. Para una empresa como Facebook es bastante complicado porque la visión de un directivo que tiene la mayoría de los votos de la empresa es lo que se tiene que cumplir. Pero para otras empresas como Amazon, que tiene que la genética de la empresa
es crecimiento, crecimiento, apostar por nuevos proyectos y nuevas inversiones, se descuida por completo el tema de eficiencia y de contratación responsable de personas, lo cual en estos momentos puede comenzar a cambiar. Si vemos que efectivamente Twitter comienza a mejorar, empieza a ser rentable, aunque ahora es privada, entonces no sabremos si es rentable. Lo que sabemos es que Elon Musk ha planteado que probablemente en el futuro la pueda sacar a la bolsa. Entonces, si la vemos en 3 años salir a bolsa, siendo una empresa rentable, mucho más eficiente, mucho más grande, con una mayor cantidad de usuarios, podríamos ver que esto sea la mayor enseñanza para toda la industria tecnológica y que comiencen a limitar aspectos como la compensación en acciones o como la contratación desmedida de personas, para que después no tengas que despedir a tantas personas de manera injustificada o de manera injustificada por errores anteriores, que de hecho Dorsey, uno de los cofundadores y el ex CEO de Twitter, menciona que se equivocó al momento de contratar o de crecer de más la empresa. Menciona de crecer de más la empresa. Y no es que haya crecido de más la empresa, lo que hizo fue crecer el plantel de más. Y ahí está el error. Hay una diferencia en palabras, pero al final de cuentas entendemos que su mensaje es el mismo. Se equivocó, contrataron de más, buscaban agregar talento de más y al final de cuentas no se enfocaron en ser eficientes y tampoco en tener rentabilidad. Eso no es necesario cuando eres una empresa de crecimiento y estás en el mercado, ¿cierto? Y ahora, no todo es positivo y despedir a tantas personas. Recordemos que Twitter tenía aproximadamente 7.500 empleados, ahora debe de tener unos 3.300, 3.250 empleados aproximadamente. Pues no es algo bueno para la sociedad, pero es un ejemplo positivo para muchas empresas que van a aprender a ser un poco más enfocadas en rentabilidad, en eficiencia, y esto efectivamente no ha sido y no ha pasado desapercibido. Grupos de activistas han estado pidiendo que las personas dejen de anunciarse en Twitter, que dejen de usar las herramientas de marketing y de anuncios en Twitter. Y empresas competidoras de Tesla han comenzado a hacerlo. Por ejemplo, General Motors y Audi ya no se anuncian en Twitter, que sí, Twitter y Tesla son entidades totalmente separadas. Entonces, que General Motors y Audi dejaran de anunciarse en Twitter no es porque Elon Musk es el dueño, sino porque los grupos de activistas están buscando que estas empresas se sumen para no darle dinero a una persona, a una empresa de una persona que despide sin consideración alguna. Sí, otras empresas también, muchas empresas también que no tienen nada que ver con Tesla o con la industria automotriz, han decidido dejar de anunciarse. Por ejemplo, una empresa enorme, General Mills, también ha dejado de anunciarse en Twitter. Y si vemos esto en números, esto ya ha comenzado a suceder desde antes. En mayo, Twitter tenía a 3.900 anunciantes. En agosto, Twitter tenía a 2.300 anunciantes. Entonces sí, de mayo a agosto, la cantidad de anunciantes de la plataforma disminuyó considerablemente. 3.900 a 2.300 y repuntó un poco en septiembre. Ya no sabremos los números porque recordemos ahora es privada, pero repuntó de agosto a septiembre de los 2.300 a los 2.900. Y aunque parece un poco precipitado a dar opiniones acerca de que Elon Musk ha hecho despidos masivos, que es algo que lógicamente no quisiéramos que pasara, pero también podríamos culpar en parte a las personas que sobrecontrataron. Y Elon Musk se defiende diciendo que va a dar 50% más de compensación de lo que en realidad debería de dar por ley, ya que les va a dar 3 meses por la terminación a los empleados que sean despedidos, 50% más de lo que la ley pide. Además, compartiendo de que ha hecho todo lo posible para tranquilizar a los activistas que piden que otras plataformas o que otras empresas dejen de anunciarse en la plataforma de Twitter. Y sí, ha hecho de todo para tratar de tranquilizar a los activistas, así como decir que no habrá más días de descanso para los empleados o no habrá más días de descanso, pero esto no está confirmado, son rumores y son reportes que han salido alrededor de Twitter a causa de los despidos, así como que va a terminar el trabajo remoto. Es lo que se ha estado comunicando, que Twitter no tendrá más trabajo remoto, y esto puede ser cierto, ya que en Tesla también pidió lo mismo. Pidió que las personas fueran a trabajar a las oficinas, que dejara de haber trabajo remoto, y que si querían tener trabajo remoto, pues estaban en la empresa equivocada. Ahora, todo esto llega justo en el momento cuando vemos que este viernes el empleo estuvo muy por encima de las expectativas del mercado y de las expectativas de los analistas, ya que en Estados Unidos hubo 261,000 nuevos trabajos a comparación de los 195,000 que se esperaban.
Sí, la inflación es lo que preocupa y la recesión también, pero los trabajos, el empleo en Estados Unidos está sumamente saludable, tan saludable que no parece estar ayudando al tema de que pueda comenzar a disminuir la inflación. Y eso lo vemos en el reporte de la Fed con la subida de 0.75 en las tasas, que además nos dicen van a subir las tasas más y por más tiempo. Ahora, los salarios aumentaron en 4.7% a comparación del año anterior, lo cual todavía es un indicador relativamente, podríamos llamar, positivo, ya que la inflación ha estado por encima del ritmo al que está incrementando los salarios, que de no ser así, esto podría desencadenar uno de los peores problemas que ha visto la economía moderna, que es un wage price spiral o la subida descontrolada de salarios que causan que la inflación se descontrole y no baste con tener una recesión ligera para controlar la inflación y tenga que haber estragos mucho más grandes. Ahora, esto no está sucediendo. Recordemos, la inflación está por encima del 8%, mientras que los salarios están en el 4.7%, pero es una de las métricas que la Fed está monitoreando y por la cual están decidiendo subir las tasas tan agresivamente, porque el mercado americano sigue estando bastante saludable. Y sí, el aumento de mes con mes fue de 0.4% para los salarios a comparación del 0.3% que se esperaba. Entonces, tanto en el porcentaje de aumento de a comparación del año anterior y la cantidad de trabajos nuevos superaron expectativas, lo cual es bastante negativo para los inversionistas y para lo que la Fed pueda decir, pero positivo para el mercado y para la economía en el corto plazo de los Estados Unidos, siempre y cuando esto no termine en una peor inflación. Ahora, es importante mencionar que lo que se espera hacer con Twitter es mejorar la plataforma considerablemente, rápidamente, cosa que hemos visto que podría ser posible, ya que aún y con menos empleados, los empleados están trabajando más horas. De hecho, algunos directivos han estado comenzando a dormir dentro de la empresa para no perder su empleo. Eso es lo que se publican en varios reportes y lo que vemos en varias fotos, tanto en Twitter como en distintas notas. Pero si recordamos, muchas empresas o muchos empleados han estado publicando TikToks estos últimos meses de cómo es su vida en un trabajo en una empresa tecnológica en la cual no vemos trabajo, solamente vemos que van a una especie de cowork o algunas oficinas donde tienen comida gratis, donde pueden tomar un café gratis, salen a las 4 de la tarde del trabajo y se van a pasarla con sus amigos o con sus compañeros del trabajo. No sabemos si es el grueso, no sabemos si eso representa a los trabajadores de estas empresas tecnológicas. Lo que sí sabemos es que se ha estado popularizando la cantidad de videos en la cual empleados de estas empresas dicen que tienen días sumamente relajados y el segmento de trabajo es solamente unas 2-3 horas del día. Y cuando vemos que Twitter va a funcionar con solamente la mitad de empleados y planean sacar monetización para los creadores rápidamente en estos próximos meses, planean tener la monetización para creadores de Twitter, tanto los que hagan texto como los que hagan videos, para los que hagan cualquier tipo de contenido, eso es lo que publican, así como para que se pueda buscar información de una manera muchísimo más sencilla para poder ser mucho más eficiente y poder estar menos tiempo en la plataforma de ser necesario para encontrar las cosas que buscas. Y así vas a querer ir a la plataforma más veces sin tener que estar perdiendo tanto tiempo, haciendo tu proceso mucho más eficiente. Además de que si eres creador de contenido, vas a poder monetizar Twitter. O si eres una persona popular en Twitter sin ser creador de contenido, simplemente siendo alguien activo, pues probablemente también vayas a poder monetizar. Entonces vemos planes importantes en Twitter que me recuerdan a la monetización que se está intentando tener con la aplicación de WhatsApp. Tantos años sin que WhatsApp se buscara ser rentable. Y actualmente, cuando se complica el entorno macroeconómico, comienza Meta a preocuparse para hacer WhatsApp rentable, para hacer que WhatsApp tenga o traiga ingresos a la empresa. Y creo que esto va a tener bastante éxito y que va a ser algo que va a funcionar excelente para Facebook o para Meta. Y también lo que están haciendo con Twitter creo que es algo que va a funcionar de una excelente manera. Y la prueba de que puedes funcionar y puedes mejorar con la mitad de empleados es clara, es evidente y me emociona pensar que este entorno macroeconómico, junto con los despidos que está haciendo Elon Musk, está creando nuevas reglas para la industria. Una industria que estaba llena de irresponsabilidades financieras, de contrataciones constantes y de enormes compensaciones en acciones que ahora podría traducirse a ser mucho más eficientes, a comenzar a poner el ejemplo para que otras empresas despidan a más personas y que la rentabilidad para estas empresas aumente considerablemente
considerablemente cuando salgamos del entorno macroeconómico tan complicado, cuando se termine el tema de las preocupaciones inflacionarias, el tema de la inflación, y cuando veamos las herramientas desplegarse para Twitter y que aumente la variabilidad de monetización que podemos tener en estas plataformas, así como Meta, que acaba de empezar a desplegar la monetización y en grupos, por ejemplo, la monetización con NFTs, las suscripciones, está desplegando pruebas lentamente, pero esto hubiera tardado mucho más tiempo si no estuviéramos en un entorno macroeconómico tan complicado en el que las acciones de muchas de estas empresas se han visto tan castigadas. Y sí, estoy emocionado por ver cómo terminan viéndose estas empresas en los próximos 2 a 3 años, y no dudo que la eficiencia sea mucho mayor y la rentabilidad para estas empresas sea mucho mejor de la que es actualmente. Emocionado por poder ver el futuro de estas empresas, o por comenzar a ver que la industria se comienza a preocupar por ser un poco más eficientes y responsables con los recursos. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.